Expertise. En esta ocasión nos acompaña un invitado que se ha posicionado como uno de los guayaquileños más destacados a nivel empresarial. Correcto, se trata de Pablo Arosemena, actual gobernador de la provincia del Guayas, elegido como una de las 150 personas más influyentes en toda Latinoamérica por la revista América Economía en el 2016. Pablo Arosemena Marriott fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil entre el 2014 y el 2021, siendo el gremio empresarial más antiguo del Ecuador. Ha incursionado en diversos sectores económicos, catalogándose como un emprendedor liberal. Emprendedor, proactivo y carismático son apenas tres de las tantas cualidades que se destacan en Pablo Arosemena. Pablo Arosemena Marriott nació en Guayaquil. Es descendiente de una familia con historia política. Es sobrino de Carlos Julio Arosemena Monroy, expresidente del Ecuador. Por el lado materno, es nieto de Adolfo Marriott, fundador de Almacenes Marriott. Se graduó de economista en la Universidad Espíritu Santo y cuenta con una maestría en estudios políticos de la Universidad Francisco de Vitoria en España. Adicionalmente, tiene un doctorado en economía avalado por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas en Buenos Aires, Argentina. En lo profesional, fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil del 2014 al 2021. Ejerció la presidencia de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador entre el 2014 y el 2016. Es director de desarrollo de franquicias de la marca Subways desde el 2009. Actualmente es miembro del Comité Cívico Bicentenario. Además, ocupa el cargo de gobernador del Guayas desde el 15 de septiembre del 2021. Pablo es un hombre amante de los deportes, casado con Michelle Jalil, con quien tiene 4 hijos, Juan Sebastián, Leonardo, Alisa y Amalia, siendo su familia el motor para vivir sus intensas jornadas. Bienvenido, Pablo, es un gusto que nos acompañe en la universidad, esperamos que disfrute del diálogo. Bienvenido, Pablo. Empecemos. Usted empezó un camino de emprendimiento desde muy pequeño, cuando distribuía agua de coco embotellada. Cuéntenos un poco de esa experiencia. Bueno, primero, gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la familia de la Universidad de Ecotec. Siempre un placer poder colaborar. Yo creo que el emprender es una decisión que uno va tomando en la vida. A veces es por necesidad y otras veces es porque ves algún tipo de oportunidad. En mi caso, les cuento algo un poco de mi familia. Mi papá era doctor en psiquiatría, médico. Mi mamá doctora en psicología. Pero del lado de mi mamá, toda mi familia son comerciantes. De alguna manera en mi vida me tocó ver, por un lado, la parte, si quieres, académica, intelectual, de mis padres, sobre todo de mi papá, pero por otro lado, contrastarlo con mis tíos, que eran todos comerciantes, emprendedores. Y conforme iban pasando los años, yo me daba cuenta que mis tíos, mis primos, vivían muy bien, muy cómodos. Yo de alguna manera tenía esa aspiración de decir, claro, cuando tus papás son doctores es una vida normal, pero de pronto los juguetes que yo quería yo no los tenía, los tenían mis primos siempre. Entonces, ahí yo creo que fue el primer momento de decir, ¿qué pudiera hacer yo diferente en mi vida, cuando era muchacho, para tener una cierta autonomía, ¿no? Entonces yo creo que eso, el ver este contraste de tener familiares comerciantes y que les iba bien en base a su propio esfuerzo, que eran dueños de su propio tiempo, eso fue una motivación. Conforme fueron pasando los años, yo te diría que el ser un poquito rebelde o el querer de alguna manera ser disruptivo con respecto al status quo también me ayudó a decir, a ver, quiero emprender. Entonces, cuando yo estaba en la época universitaria, estudiaba y trabajaba también, buscaba trabajos de todo tipo, trabajos medio tiempo, y ya después, conforme iba avanzando en la universidad, tenía más tiempo disponible, también trabajaba a tiempo completo. Y luego vi la oportunidad de poder emprender con un amigo en la época universitaria, justamente ese negocio al cual tú haces referencia. Que la historia larga, corta, me encanta tomar agua de coco, a quien no le gusta tomar agua de coco, y 20 años atrás, tengo 42, digamos que habré tenido 22 años, 21 años, 20 años atrás, a nadie se le había ocurrido embotellar el agua de coco. O sea, nadie nunca lo había hecho en el Ecuador. Entonces fuimos los pioneros en ese negocio de ahí. Embotellar en una botella PET, en una botella plástico de las botellas de agua que conocemos, pero vender agua de coco. Y eso era todo un proceso, fortalecíamos esa agua de coco con ácido ascórbico, con vitamina C para que dure, porque el agua de coco se abomba, se daña, digamos. Entonces, tiene una complejidad que tiene que haber una cadena de frío, tienes que tenerlo refrigerado,
Y bueno, empezamos desde abajo, ¿no? Haciendo lo que hay que hacer cuando uno empieza desde abajo. Yo recuerdo, por ejemplo, en la vía San Borondón, en el sector de Entre Ríos, hay un mini market que 20 y pico años atrás era una carreta, digamos, de venta de legumbres, fue creciendo y es un mini market hoy reconocido, casi que es una cadena. Y recuerdo haber ido ahí a tocar la puerta, a vender y digamos, estar así con las mangas remangadas vendiendo mis botellitas de agua de coco y luego ir recorriendo el centro de Guayaquil, la Alborada, Ordesa, Los Ceibos, ir a restaurantes, ir a clubes. Primero sufrir para que te compren, porque cuando uno emprende, uno asume que la Ir gente... desde cero. Claro, tú crees que la gente... A mí me gusta el agua de coco y tú crees que a la gente, todo el mundo le gusta el agua de coco. Exacto. Y te la van a comprar. Ahí un poco el primer choque con la realidad es darte cuenta que tal vez a un emprendedor debería hacerlo al revés. Deberías de ver qué es lo que la gente quiere y dedícate a producir eso. En mi caso fue un poco a las bravas, ¿no? A mí me gusta esto y vamos a ver cómo logro convencer a los demás. Y yo siempre digo que fue una idea que fue buena porque me enseñó muchas cosas, pero de alguna manera estuvo adelantada a su tiempo, porque en ese entonces sirvió y lo tuvimos algunos años en el negocio. Inclusive lo llegamos a meter en las cadenas de supermercados, o sea, a ese nivel, llegamos a venderlo masivamente. Pero el negocio no era, o sea, mira que hasta el día de hoy tú no vas al supermercado y dices, como llevo gaseosas, no te compras el agua de coco. Claro. Porque tiene la complejidad de que tiene que mantener la cadena de frío, si no está refrigerado se daña esa bomba, como te digo. En todo caso, fue un negocio que me enseñó mucho y yo siempre le digo a la gente que quiere emprender, emprende primero y aprende al andar, porque a nadar te puedes leer algunos libros, pero al final tienes que tirarte al agua, ¿no? Claro. Mi hijo, yo tengo 4 hijos, el mayor está estudiando en una universidad en el exterior que se especializa en emprendimiento. Yo le digo, mijito, usted no tiene que ir a esa universidad para aprender a ser emprendedor. O sea, la universidad es un plus, pero para emprender es la combinación de conocimiento universitario, pero la acción de hacer que las cosas pasen, de lanzarte, de probar. Y equivocarte es parte de. Yo me equivoqué en algunas cosas y me sigo equivocando, pero lo importante es equivocarte en cosas distintas. La cosa es estar siempre activo, ¿no? Exacto, y lo bueno es siempre aprender de los errores y sin duda fue un buen comienzo. Ahora hablando sobre lo empresarial, ¿qué significa Adolfo Marriott para usted? Bueno, ese es mi abuelo materno, Adolfo Eloy Marriott Clavijo, el papá de mi mamá, y te diría que un símbolo, un referente ético y empresarial, porque es una persona que también de la nada logró construir una empresa que hasta el día de hoy está vigente. Estamos hablando de Almacenes Marriott, que es la empresa del lado materno de mi familia. Son 87 años que tiene ese negocio y es difícil encontrar en el Ecuador a muchos negocios que estén cerca de los 100 años. Entonces, ese negocio ha sido muy competitivo y para mí mi abuelo representa pues lo que yo aspiraría a ser en mi faceta de emprendedor. Lo conocí poco porque cuando él fallece yo habré tenido 6 años, o sea, 5 o 6 años, pero tengo el recuerdo de haber visto una película en el cine con él. ¿Y saben qué película era? Para que digamos más o menos, vean la edad que tengo. Era el estreno de E.T. Ah, el extraterrestre. Los años 80. Claro, exactamente. Eso suena como literalmente era el siglo pasado, ¿no? Si eso debe haber sido el año, no sé, 83, 84, por ahí. Sí. Pero la mayor parte de su trayectoria profesional ha girado en torno a lo económico y a lo corporativo. ¿Cuál considera que ha sido ese cargo que más lo ha marcado? A ver, yo he buscado ser dueño de mi propio tiempo. Ese ha sido un poco el objetivo. Yo diría que mi último trabajo en relación de dependencia, así, de trabajar para alguien, de estar enrolado, fue en el año 2005, o sea, hace, no sé, 15, 16 años, hace bastante tiempo. Entonces yo trabajé en rol de en relación de dependencia o en rol de pagos de un tercero, ¿cuánto habrá sido? Menos de 10 años, 6, 7 años. Luego todo el resto de mi experiencia ha sido como emprendedor. Yo le digo a la gente que así quieras emprender, es súper importante trabajar para otras personas en distintos tipos de negocios. Puede ser en empresas pequeñas, empresas familiares o también puede ser en corporaciones. Yo tuve la oportunidad sobre todo de corporaciones. Y esto es bueno porque te da buena escuela. Claro. Uno cuando está en la universidad, uno paga para aprender. Luego cuando estás en el mundo profesional, yo a veces le digo a la gente que trabaja conmigo, te estoy pagando para que también aprendas. Obviamente es a cambio de un servicio, pero uno no termina de aprender cuando sale de la universidad, uno aprende toda la vida. Y a mí esos roles en distintos trabajos
me permitieron aprender cosas prácticas. O sea, por darles un ejemplo de cosas que puedan ser útiles para quienes nos están escuchando, quienes vayan a ver esta entrevista. En el colegio, en la universidad, uno aprende contenidos académicos. Uno también aprende, digamos, a desarrollar relaciones, uno aprende a pensar. Pero hay ciertas habilidades que son propias del trabajo, como por ejemplo, déjame decir algo sencillo, tomar notas. Cuando uno ve una entrevista, uno de pronto toma notas, cuando uno está en una clase, de pronto toma notas, pero tomar notas en el trabajo, cuando alguien está hablando, es una habilidad que no todo el mundo la tiene. Entonces yo recuerdo haberla aprendido a las bravas, con uno de mis primeros jefes, que me daba una serie de disposiciones y yo me jactaba de que tenía buena memoria y que no necesitaba anotar, hasta que, claro, me caí, ¿no? Y él me dijo, entonces la próxima vez no te confíes en la memoria, sino que toma notas. Este tipo de cosas prácticas, uno dice, pero qué sencillo que es. Bueno, vamos a ver cuánta gente profesional realmente sabe tomar notas y luego sabe hacerle seguimiento a esas notas que ha tomado. Entonces, eso fueron cosas importantes para mí. Pero si me dijeras algún trabajo así que recuerdo que fue importante, cuando yo estaba por graduarme de la universidad, conseguí un trabajo como gerente regional de una compañía que se llamaba Mercadirecto, que era parte del grupo Diners, que se encargaba de hacer marketing directo. Ahora ya no pasa mucho, pero antes en tarjeta de crédito, cuando te llega el estado de cuenta, que ahora es digital, pero era físico, ese estado de cuenta venía con un inserto, con un papelito, y ese papelito era una publicidad de algo. Entonces, esta compañía del grupo Diners, que yo era el gerente regional para toda la costa y el austro, a mis 22 años, tenía por objetivo vender esa publicidad ahí. Y yo ese trabajo lo conseguí gracias a mi profesora de marketing de la universidad. Lo importante que es quedar bien con tus profesores. O sea, ya cuando estás acercándote al mundo profesional, yo habré tenido 21 años, universidad, estaba, no sé, a un año de graduarme, por dar una referencia, digamos, había una profesora con la cual se había generado había posicionado bien como un tipo eficiente, claro. Y ella me recomienda un trabajo que le habían ofrecido a ella realmente, para lo cual ella estaba sobrecalificada y yo estaba totalmente subcalificado. Pero confió en usted. Pero confió en mí y luego, más importante, la que se convirtió después la persona que se convirtió en mi jefe, confió en este muchacho que dijo, bueno, ¿qué puedo perder? Digamos, del piso no paso. Entonces, eso es importante, el tener el hacer buenas relaciones. Siempre le digo a la gente, cuando estás en la universidad, ¿estás para aprender? Sí, sin duda. Pero hay algo que es casi que más importante o a la par que aprender conocimiento, y es desarrollar tu red de contactos. O sea, pero tu red de contactos no es tener grupos de WhatsApp, porque esos grupos se disuelven. Me refiero a generar relaciones duraderas, a construir afinidad, a hacerte amigo de la gente de forma genuina. Eso es importante. Si uno sale, yo tengo dos opciones. Un alumno que en vez de graduarse con 10 sobre 10, se graduó con 8 sobre 10, por dar un ejemplo, pero que salió con 20 amigos, y el que estuvo con 10 sobre 10 se graduó con 2 amigos, yo creo que prefiero el que tuvo una nota inferior, pero que tuvo más amigos. Claro. Porque el tener amigos, en el sentido más amplio de la expresión, demuestra tu capacidad para construir afinidad, tener empatía. Si tú quieres tener éxito empresarial en cualquier ámbito, tú tienes que tener la capacidad de construir empatía. Si quieres tener éxito en la política, si quieres tener éxito en el mundo gremial. Primordial para la vida. Claro, o sea, empatía es que tengas la capacidad de caerle bien a la gente, conectar. No vas a ser monedita de oro que todo el mundo te ame porque te vio. Claro. No, pero tener la capacidad de cuando tienes el chance de hablar con alguien, la gente diga, bueno, este es un tipo real, este es un tipo honesto, este es una persona que cae bien, que se puede conversar. Eso se siente. Claro, me puedo tomar una cerveza con esa persona y voy a estar muy a gusto. Puedo tener un silencio con esa persona y no siento que lo tengo que rellenar con palabras porque voy a estar cómodo con esa persona. Hay confianza en el ambiente. Poder construir afinidad es algo que, si ustedes lo pueden desarrollar en la universidad, es una herramienta que les va a servir toda la vida. Sí, ya como escucharon, estos son los consejos primordiales que hay que hacer dentro de la universidad. ¿Y qué te parece, Silvio? ¿Estás de acuerdo con todo lo que dice Pablo? Me parece muy bien porque generas confianza primero en ti mismo y generas confianza a los demás. Sí. También sabemos que usted tuvo un reconocimiento en los Young Global Leader por el Foro Económico Mundial. ¿Qué representó esta distinción para usted? A ver, la verdad que una sorpresa porque era algo totalmente inesperado. Hay que sembrar, ¿verdad? Cuando uno siembra, no siempre cosecha, pero hay que sembrar.
¿Qué significa que hay que sembrar? Un poco tratando de dar ideas que sean útiles para quienes nos escuchen. Bueno, significa que tienes que sobregirarte. ¿Qué significa esto de sobregirar? Los gringos tienen una expresión que es over deliver, o sea, da de más. Entonces, yo creo que cuando tú vas por la vida dando de más y no dando de menos, luego resulta que alguien está viendo y alguien te reconoce. Entonces, cuando el Foro Económico Mundial me llaman un día y me mandan una carta, yo estaba ese día, por cosas de la vida, estaba en Madrid y estaba cerca del doctor Carlos Ortega, que aquí pues todos sabemos quién es, un gran emprendedor, y le compartí esa noticia en vivo porque recibí esa llamada y ese mail. La verdad que fue una sorpresa, que el Foro Económico Mundial designe a digamos, era el primer guayaquileño y el tercer ecuatoriano en ser parte de esa red de Young Global Leader. La verdad que fue una sorpresa. Pero digo, si alguien me dijera, Pablo, yo quiero seguir esos pasos, ¿cómo lo puedo hacer? Yo te diría, da de más. ¿Qué significa dar de más? Significa que cuando estás en la universidad y te piden que hagas un trabajo, o sea, hacer lo que te piden es el mínimo. Hacer un poco más. Aprendido de su tía eso. Claro, bueno, ahí ustedes han investigado, ¿no? Esa es la famosa anécdota que yo cuento del zapatazo, que si quieren se las comparto. Sí, la historia larga, corta, yo tengo 42 años, habré tenido 12 años, o sea, hace 30 años vivíamos en el sur, en la avenida Eloy Alfaro, frente al Colegio de la Inmaculada. Entonces, era época de vacaciones, yo quería irme a la playa, muchacho de 12 años, mi mamá no tenía con quién dejarme a veces en la casa, mis padres se habían divorciado ya, me dio un doctor en psiquiatría, un doctor en psicología, es difícil hay que se lleven, ¿sí? Entonces mi mamá se iba a trabajar a Lucky Chimborazo, al almacén, a la parte de las oficinas del almacén del negocio que había creado su padre, o sea, mi abuelo. Entonces mi mamá no tenía con quién dejarme y me lleva a que la acompañe. Al rato de estar yo en la oficina con mi mamá, un chico de 12 años, en época de vacaciones, la estoy volviendo loca en esa oficina, y mi mamá me dice, que mijito, vaya abajo y preséntese en el local comercial, póngase ahí a trabajar. Y ahí está mi tía Piedad. Esto fue hace 30 años. Si ustedes hoy van a Marriott Center, al Mega Store, a cualquiera de los almacenes de Marriott, ahí está mi tía Piedad. ¿No? 30 años después, ahí está mi tía Piedad, ¿no? Ahí la pueden saludar de mi parte. Sí. Entonces, bueno, el que tiene tienda, que la tienda, el ojo del amo engorda al buey, y eso es lo que hace un comerciante, estar ahí en su negocio. Bueno, en todo caso, yo me presento con mi tía, y mi tía casi que, mijito, carne fresca, o sea, a trabajar. Sí. Y me pone a trabajar en cosas que un niño puede hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer un niño? En esa época no habían flyers, yo no sé si no existía el papel cuché, pero era un papel feo, turro, como más tipo periódico, pero eso era lo que le entregaba a la gente que pasaba por la calle Luque. Que sirva el café, que leche, que agua, que azúcar, que al cliente sirva un café. Servicio al cliente. Servicio al cliente, ¿no? Yo era una persona que estaba ahí para cumplir órdenes. Un día me dice, vas a hacer el inventario. Yo me acuerdo haber pensado, voy a inventar cosas, porque un niño nunca escuchaba esa palabra, ¿no? No tenía nociones de contabilidad, nada de eso ahí. Un tomacorriente, 2 tomacorrientes, me estaba contando material eléctrico. Bueno, uno de esos días me manda a la bodega, ahí en los bajos de la calle Luque, estaba haciendo cualquier cosa que me habían mandado a hacer, había terminado de hacerlo, recuerdo que era tipo 6 de la tarde, abajo, o sea, al fondo escuchaba la radio, algún partido de fútbol que estaba sintonizado, y bueno, estaba cruzado de brazos, apoyado en la pared. En esa época había una expresión que se decía, pensando en la inmortalidad del cangrejo. Y estaba ensimismado, y en eso de la nada, ¡paf!, un golpe, siento en la cabeza, me aventaron algo, no sabía qué era, veo el piso, algo que rebota de la cabeza al piso, y era un zapato de taco de mujeres, acompañado de unos pasos de alguien que bajaba y, ¿qué estás haciendo? Versión con censura, muchachito de miércoles. Y yo no entiendo ni qué está pasando, ¿no? Ya veo bien quién es mi tía, de nuevo, ¿qué estás haciendo, muchachito de miércoles? Estoy con los ojos inyectados de sangre, estoy a punto de estallar de llanto porque no soy un niño y me acaban de lanzar un zapato de taco. O sea, aún en los años 80 eso era una locura, digamos, ¿no? Sí. En todo caso, por tercera ocasión ya mi tía quemarropa a medio metro, que había venido medio tubo abajo porque un zapato me lo había tirado, ¿no? Entonces tenía que recogerlo, se lo puso, y de nuevo ya medio metro mío me dice, ¿qué estás haciendo, muchachito de miércoles? Y yo un poco con fuerza, agarro valor y le digo, tía, no estoy haciendo nada porque, y aquí viene la parte clave, ¿no? Porque ya hice todo lo que me mandaron a hacer. Y mi tía, que estaba brava, se le fue la bravura y le cambia el rictus de su cara, ¿no? Su expresión, se pone dulce, y mi tía me dice, mira, mijito, en el trabajo y en la vida, solamente la gente que es mediocre
hace nada más que aquello que le mandan a hacer. Yo me acuerdo haber pensado, ¿qué significa ser mediocre? Pues una palabra feísima. Un niño de 12 años no sé ni qué es mediocre, digamos, ¿no? Claro. Pero sonaba feo, ¿no? Y no quería hacer esa cosa fea. Y mi tía me dice, así que si tú quieres triunfar, ponte a buscar qué más puedes hacer y hazlo. Busca qué más puedes hacer y hazlo. En este momento, carajo. Entonces me puse a llorar, me fui a darle las quejas a mi mamá. Pasaron los años, pero me hizo el inception, digamos. Me dejó sembrada la idea de que había que buscar qué más se podía hacer y hacerlo. Entonces ella me decía siempre, terminaste todo, ok, vaya pregunte si es que alguien quiere algo más. Póngase a barrer ahí en las esquinas que hay unas telarañas. ¿Sabe qué? Aproveche el tiempo y apréndase de memoria los códigos de los productos, porque cada vez que lo mandamos a hacer el inventario, usted se demora un siglo en vez de hacerlo rápido. O sea, aprovecha el tiempo. Y yo siempre le he contado esta historia a mis hijos, la cuento en foros universitarios, lo comparto con todo el mundo. Y a la gente le hace clic porque dice, sí, es verdad. O sea, uno debería de buscar qué más puede hacer y hacerlo, y no solamente quedarse en lo mínimo. Yo creo que esa es la esencia del emprendedor, el que busca qué más puede hacer. No tener y una lo hace. mente conformista, De siempre acuerdo. entregar más. Sí, me parece lo cual perfecto. es lindo de decir, pero es difícil de ejecutar, porque mucha gente le cuesta hacer el mínimo. Entonces, ¿cómo vas a hacer el máximo si te cuesta hacer el mínimo? Como todo en la vida es un músculo, ¿no? El emprender, el salir de la zona de confort, es un músculo. O sea, si tú no haces pesas y vas un día al gimnasio, te duele el músculo. Después de 2 semanas ya no te duele ese músculo, porque ya te acostumbraste. Perfecto, y empezás a crecer y fortalecerte. Lo mismo con emprender. O sea, es un tema de hacer cosas que te incomodan. O sea, aquí otro consejo que puedo dar es, trata todos los días de hacer algo que te duele un poquito. Y no me refiero a un dolor físico, me refiero a un dolor psicológico, emocional, que te incomode. Entonces, por ejemplo, si esta entrevista me incomoda, entonces voy a hacer esta entrevista aquí, porque quiero superar este miedito que tengo o esta incomodidad que puedo tener. Y luego resulta que después de hacerlo 3, 4, 5, 10, 22 veces, ya no te incomoda, ya es parte natural. Y tu zona de confort es más amplia. Sí, Listo. me parece excelente. También sabemos que en su vida empresarial también está ligado más o menos con lo familiar. La frase, mi trabajo es para mis hijos, ¿de dónde surge? Eso, el contexto es año 2015, junio, o sea, hace 5 o 6 años. Lo que estaba pasando en el país era que el gobierno de ese entonces quería elevar el impuesto a la herencia al nivel más alto del mundo, una tasa marginal del 77.5%, o sea, casi el 80%. Eso es el equivalente que si tú tienes que entregar todo lo que llevas puesto, te quedas en paños menores, ¿no? Pero eso es lo que el gobierno quería hacer. Y el cálculo del gobierno era, no va a haber problema, porque solamente el 2% de la población realmente deja algo en herencia. Entonces, yo tengo el 98% de la población, era el cálculo que hacía el gobierno. No contaba con la astucia de que eso no era el sentir de la gente. Entonces, mayo, junio 2015, yo estaba como dirigente gremial de la Cámara de Comercio de Guayaquil, presidente de la Cámara de Comercio. Estuve 6 años trabajando en eso, del 2014 al 2020. Lo hice gratis, ad honorem, por amor al comercio. Y en esas actividades yo lo que hacía era reunirme con comerciantes todo el tiempo. Recuerdo haber estado en una reunión, digamos, en la calle Clemente de Ballén, así en un foro con 6, 8, 10, 12 personas, conversando, un poco preguntando qué piensa la gente de esto que quería ser el presidente Rafael Correa, subir el impuesto a la herencia al nivel más alto del mundo. Y gente, digamos, no de un estrato social alto, sino de un estrato social normal, de una clase media típica, gente trabajadora. Y la gente se quejaba, la gente estaba furiosa, lo cual ya me hizo pensar, aquí hay algo que arriba no están calculando, que no están midiendo esto aquí. Recordemos que ese gobierno era el más fuerte de todos los tiempos. Tenía el 80% de la asamblea, pasaban las leyes sin consultar con nadie, tenían cooptado los poderes, digamos, no había Estado de Derecho, tenían todos los poderes. Era un gobierno muy fuerte, resumámoslo. Se aprovechó porque en el país era muy rico en ese entonces. Había también. mucha plata, había mucha fuerza, había carisma, había una serie de circunstancias, estaban todos los planetas alineados, era un gobierno fuerte. Independientemente que estemos a favor o en contra, era un gobierno fuerte. En cualquier caso, yo me doy cuenta ese día de que esta idea no estaba sentando bien, al menos en ese focus group en el cual yo estaba inmerso. Y había una señora que no decía nada. Y yo en mi cabeza decía, esta man ha de ser correísta, no está calladita, ¿no? Entonces, bueno, hablamos. Al final pide la palabra y digo, por Dios, ¿qué va a decir, no? Pero bueno,
La señora habla y más bien la señora toma una posición muy fuerte y dice, oiga, señor Arosemena, yo he trabajado toda mi vida para mis hijos, para mi familia. Yo no trabajo para mantener a políticos vagos. Mi trabajo es para mis hijos. Y lo dijo con tanta energía que nos cayó un rayo un trueno. Dijo, ¿sabes qué, señora? ¿Puedo tomarme esa frase de ahí? Sí, no tengo... Le hicimos hashtag y al día siguiente yo fui a Ecuavisa, llevé un letrero que decía, mi trabajo es para mis hijos. Sintonizó, pegó, empalmó perfecto, pegó en el pleno, sintonizó con el... Es ese timing que fue suerte también haberle pegado eso ahí. El presidente de la República tenía estos programas en las sabatinas y él me contesta, él saca un letrero diciendo yo también trabajo para mis hijos, con lo cual eleva el tema. Claro. CNN Internacional nos entrevista. Yo digo que cuando algo pega en el Ecuador, hay dos extremos donde tú tienes que llegar. A la gente que ve noticias, digamos, a los que ven en Ecuavisa a Alfredo Pino Argotti, y a la gente joven que no le interesa para nada la política ni las noticias y que van a un show a un teatro pop-up, van a ver entretenimiento, van al cine a ver películas, porque en ese entonces era mayo, junio, día de la madre, día del padre, y yo fui al teatro a ver un show de comedia, un poco para desestresarme, de Francisco Pino Argotti, el comediante. Sí. Y él, en su show, que no tiene nada de político, el tipo habla te hace matar de risa. Y al final de la obra, el tipo con todo el público haciendo la ovación de pie, el tipo dice, quiero decir algo. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Hizo como un chiste, como que no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro, pero yo hoy quiero dejarles un mensaje. Llévense esto. Y el tipo se abre la leva y tenía una camisa con una leyenda que decía, mi trabajo es para mis hijos. Yo en ese momento me dije, wow, aquí tocamos la fibra. Si Alfredo Pino Argotti en Ecuavisa y Francisco Pino Argotti en el teatro, en el show de payasadas, están hablando de lo mismo, aquí la Cámara de Comercio pegó en el pleno. Lo que pasó de renglón seguido fue que la gente salió a la calle, ¿no? Y salían con pancartas gigantes en todo el país. Entonces, Cámara de Comercio tuvo el honor de prender la mecha y esa fue la única vez en 10 años de gobierno que el gobierno fuerte reculó y echó para atrás. Tuvo que archivar la ley. Archivarse quiere decir que guardó la ley y por eso no tenemos el impuesto a la herencia más alto del mundo. Entonces fue una linda experiencia. Esa experiencia marca en su familia también, ¿verdad? Pero vamos a entrar a ese tema familiar ahora en estos momentos. ¿Cómo ha influido su familia en el desarrollo a lo profesional? Sí, te diría que de manera completa, tanto por mi formación, digamos, por papá, mamá, sobre todo mi mamá, porque de alguna manera cuando mis padres se separan, mi mamá fue madre y padre, mi papá era, como les comentaba, doctor en psiquiatría, él vivía en España, él ejercía su profesión en otro país, migró a otro país, entonces me tocó desde los 10 años ya vivir solo con mi mamá y mi mamá trabajaba a tiempo completo en la empresa de la familia. Entonces los valores imprimidos por ella están muy bien marcados en mi alma, en mi corazón. Y luego ya con el paso de los años construir mi propio núcleo familiar, ¿no? Estoy casado hace, creo que este año o el próximo cumplo 20 años, 20 años de casados, imagínense, ya voy para eso, tengo 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres, y como todo padre de familia que uno vive para sus hijos, mi trabajo es para mis hijos, y realmente disfruto la vida familiar. Hay gente que le gusta, que tiene hobbies de todo tipo. Yo tengo algunos hobbies también, pero disfruto mucho el compartir actividades y tiempo de calidad con mi esposa y con mis hijos, que todavía están pequeños la mayoría de ellos, pero sí tengo uno que, como les contaba, está ya en época universitaria. Y ahora, como somos muy unidos, entonces me duele en el corazón, paso todos los días por su habitación y no está, porque está viviendo en Boston. Y vacilaba ayer a mi mujer y le digo, oye, ¿cómo es que se llama ese hijo grande que tenemos, ese que ya no nos llama, que ahora creo que solo hay que hablarle en inglés porque ya se olvidaba el español, porque 3 días no ha llamado, ¿no? Entonces eso un poco te da la pauta de ese tachocho, de los unidos que somos, como cualquier familia que disfruta y que el mejor momento es cuando te pides una pizza o te vas a comer hamburguesas, ese tipo de cosas son las actividades que más disfrutamos con mis hijos y con mi esposa. Son anécdotas familiares que jamás se olvidan. Gracias, Pablo. En Expertise nos encontramos juntos a Pablo Arosemena en el auditorio del Campus San Borondón. Recuerden visitarnos en nuestras otras sedes, Juan Tancamarengo y Vía La Costa, a través de un tour virtual.
Y antes de iniciar nuestro segmento de desafíos, quiero recordarles que pueden seguir las cuentas de marketing y comunicación de la Universidad Ecotec, porque en esta nueva temporada de Expertise el invitado lo escoges tú. La razón teme la derrota, pero la intuición disfruta de la vida y sus retos. Con esta frase iniciamos nuestro segmento de desafíos. Pablo, como hemos visto en toda la entrevista, hemos charlado de diferentes cosas y hemos dado cuenta que tú eres un líder innato. ¿Cómo surge su trayectoria política? A ver, te diría que acaba de surgir porque he tenido la suerte y el honor que el señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, ha tenido bien confiar en mí para representarlo a él como gobernador de la provincia del Guayas. La relación con el presidente es una relación que tenemos desde hace unos 20 años, es una relación de, digamos, de amistad y donde yo lo considero él un mentor para mí. Él ha sido mentor para muchísima gente y creo que tengo el privilegio de contar con él como uno de mis mentores, tal vez de los más importantes. Un mentor es una persona que no es que te dice lo que tienes que hacer ni lo que no tienes que hacer, pero que te plantea preguntas, te plantea conceptos, te ayuda en momentos claves de tu vida, ¿no? te orienta. Y he tenido, como les digo, ese privilegio de poder trabajar con él muchos años en el ámbito de la Fundación Ecuador Libre, que es una fundación que ha tenido por objetivo crear políticas públicas basadas en principios de libertad con la expectativa de, cuando hay un gobierno decente, demócrata, liberal, poder nutrir ese gobierno de ideas y de planes de acción. Y eso es lo que se dio cuando él llega a la presidencia. Entonces, te diría que en mis 42 años de edad, yo hice una maestría en política hace casi 20 años en España, pero es recién ahora, 20 años después, que digamos que la estoy poniendo en uso, práctica, ¿no? Sí. Claro, la gente cuando yo había estudiado economía, negocios, luego política, luego estudié de nuevo temas de negocios y otras cosas más, pero cuando hice esta maestría en política casi 20 años atrás y me iba a España, mucha gente me decía, oye, ¿por qué lo haces? Yo decía, porque quiero en algún día hacer política. Y mis amigos me decían, oye, pero si para hacer política en Ecuador no hay que estudiar, hay que ser conocido, nada más. Pero bueno, pues eso es lo que hay que cambiar, pues. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo vas a hacer? Y yo decía, no, en 20 años. 20 años atrás, decir en 20 años era como que ahorita yo diga en 20 años, o sea, cuando tenga 60, o sea, voy a estar viejo, voy a estar mayor. Se veía lejos, pero yo lo veía como que era un tiempo prudente. Bueno, ya han pasado esos 20 años y ahora estoy haciendo una actividad que creo que es muy noble, porque trabajar por uno mismo está muy bien, pero el sector público es trabajar ya no por ti, sino por los demás. Y de alguna manera el puente entre esas dos actividades para mí ha sido mi actividad gremial, que como les comentaba, durante 6 años trabajé de manera ad honorem por el comercio. Te digo, cuando tú trabajas para ti, trabajas para tu familia. Cuando trabajas en un gremio, trabajas para los agremiados, para los socios. En mi caso era para los comerciantes. Pero cuando trabajas, en este caso en un gobierno, en una gobernación, lo estás haciendo por todos. En mi caso particular, por los guayaquileños y por los guayacenses. Así que con un sentido muy grande de responsabilidad, también con un sentido de urgencia, porque yo he sido ciudadano 42 años de mi vida, solo ciudadano, y ahora que soy en parte funcionario, digámoslo así, sé que la gente espera resultados para antes de ayer. Y si yo estoy en esto es para hacer que las cosas pasen en la misión que me ha puesto el presidente. Sí, qué bueno que haya nacido este ímpetu por ayudar a las personas, sobre todo a los comerciantes, para que ellos prosperen, ¿no? Sabemos también que ser gobernador es algo desafiante, pero ¿qué expectativas tiene a futuro? Mira, hoy estoy concentrado en esta actividad, que es una actividad de 16 horas al día, de lunes a viernes, sábados, domingos, es medio tiempo, digamos, es 8 horas nomás. Entonces, es un ritmo de trabajo intenso. Yo en mi actividad privada, yo creo que soy workaholic, digamos, yo trabajaba 10, 12 horas, pero trabajar 10, 12 horas es distinto a trabajar 16 horas y trabajar los fines de semana. Entonces, es un ritmo que lo disfruto, que me gusta, y de alguna manera es el ritmo que impone el presidente, porque el presidente es una persona que también en su vida privada antes y ahora en su vida de servicio público tiene ese ritmo de trabajo. Te diría que el plato está lleno porque hay muchas cosas que hacer. El presidente ha definido prioridades para la provincia muy claras: seguridad, 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 y es en lo que estamos trabajando. Hemos creado el Plan Nacional de Seguridad, el Plan Rescate Ecuador, se ha decretado el estado de emergencia que permite que la policía trabaje con las Fuerzas Armadas, hacer operativos conjuntos,
dar resultados, tener una presencia fuerte, que se sienta el Estado en las calles, pasar de la zozobra en que estamos, de este estado de inseguridad que no nació antes de ayer, sino que es el resultado de políticas públicas de gobiernos del pasado que hicieron poca cosa por ayudar a fortalecer la seguridad, y nosotros ahora venimos y le ponemos cara a problemas creados por otros, pero los venimos a resolver. Piensen ustedes, si me permiten, 2 o 3 cosas. La primera, antes los gobiernos, había una base militar con cooperación internacional de los norteamericanos que tenía un solo objetivo: luchar contra el narcotráfico. ¿Qué hizo el gobierno del pasado? La eliminó. Segundo, habían radares en todo el territorio nacional. ¿Qué hicieron? Transaron con las mafias, sacaron los radares de Montecristi, que hoy el presidente lo inaugura después de 14 años, sacaron radares de Santa Elena, que el único objetivo de los radares es poder detectar narcoavionetas. Entonces pasamos de un gobierno que sacaba los radares para darle pista libre al narcotráfico a otro gobierno, el gobierno del Encuentro, liderado por Guillermo Lasso, que te pone los radares y que pasa una ley para el derribo de narcoavionetas. Es decir, si una narcoavioneta el día de mañana es detectada gracias a los radares que el día de hoy se han puesto, esa narcoavioneta va a ser derribada. Entonces, ese es el cambio de época que hoy estamos viviendo, y eso a mí me entusiasma mucho ser parte de eso, y voy a estar trabajando todo el tiempo que el presidente me quiera en esa tarea, y con mucho orgullo y con mucha energía. Sobre todo ha demostrado que es una persona capaz y sobre todo que quiere ayudar a los demás. Un camino complicado, pero usted puede hacerlo mucho mejor, y creo que tiene toda la forma de hacerlo también, por todas las experiencias que ha mantenido. Son trabajos que son, el trabajo de luchar contra la inseguridad es un trabajo durísimo. Primero porque hoy la inseguridad, la causa raíz es el narcotráfico. Eso es como Colombia a principios de los años 80. Eso es lo que estamos empezando a vivir ahora. Es una dimensión de un problema grande. Luego, decirte que es algo muy duro, pero no es imposible tampoco. La única forma de prevalecer es trabajando juntos. Y por eso yo mucho de lo que hago es hablar con la gente y decirle: involúcrate. Nosotros en 30 días en la gobernación hemos tenido 27 talleres ciudadanos. ¿Qué es un taller ciudadano? No es que yo voy a dar una conferencia desde la gobernación a los ciudadanos, es que yo me acerco al barrio y converso con la gente y le pregunto: ¿qué necesitas tú para tu seguridad en el barrio? Y aquí les cuento algo interesante, ¿no?, que le va a llamar la atención a muchos. Cuando tú te metes en redes sociales, como para decir, hay 2 mundos, el mundo real y el mundo virtual, y pasa muchas veces que no se conectan los 2 mundos. Te doy un ejemplo concreto. Me ha tocado, y le decía al presidente el otro día, en redes, cuando el presidente va a Tombaloma o va, digamos, a Monte Sinaí y pone un poste de luz, inaugura un poste de luz, en redes hay gente que se burla, dice: ¿qué hace el presidente inaugurando un poste de luz? Pasamos de inaugurar grandes carreteras a inaugurar un poste de luz. Yo le decía al presidente, cuando yo lo acompaño a él, o voy al batallón del suburbio Monte Sinaí, Bastión Popular, y tú le preguntas a la gente: ¿qué necesitas para vivir más seguro, para cuidar a tus hijos? ¿Sabes lo primero que te dicen? Póngame un poste de luz. Porque donde hay oscuridad, hay delincuencia, hay robo, hay droga, se pierde el futuro de los niños. La gente lo que te pide es luz, es iluminación. Un poco cuento esta anécdota porque te demuestra a veces lo desconectadas que están las redes sociales, que viven en un mundo, digamos, de series de Netflix y no en el mundo real de lo que la gente en los barrios necesita, ¿no? Entonces, estamos trabajando duro con esto, no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero el cambiar un estado de corrupción a un estado que puede ser mucho mejor, dejando esos temas atrás, ¿no considera que tiene un camino de verdad más complicado que solo enfocarse en la delincuencia? Mira, yo le decía el otro día a fuerzas del orden público con las cuales me toca trabajar, guiarlos, liderarlos. Yo le decía, en la vida hay 2 caminos: el camino del honor y el camino de la indiferencia. El camino de la indiferencia te lleva a la corrupción, y es mirar para el otro lado, transar, hacerte loco, no dar tu mejor esfuerzo. El camino del honor es irte a dormir todos los días sabiendo que hiciste todo lo que podías hacer y un poco más. El camino del honor es que cuando te tomas un trago el fin de semana, en el feriado, tú dices: este trago me lo merezco, porque realmente he dejado hasta la última gota de sudor en la cancha. Así que yo confío en que la mayoría de los ecuatorianos quieren transitar por el camino del honor y no por el camino de la indiferencia. Bueno, dejando atrás ya el tema político, sabemos que su empresa promueve el uso de energía fotovoltaica mediante comercialización de paneles solares. ¿Cuál es tu visión sobre las energías renovables para el país? Que el futuro es ahora. O sea, lo que se pensaba que antes era en 20 años es ahora.
lo cuento con 2 anécdotas rápidas. Hace un par de años me invitaron por esto de Young Global Leader, me invitaron a una reunión en Silicon Valley. Historia larga, corta, es un viaje largo llegar hasta San Francisco, Silicon Valley. Llegué allá, me moría de ganas de tomarme un café. Me dice el señor del hotel, el café está en la cuadra tal. Bueno, ahí vas viendo el mapa para llegar a la cafetería. Y eso que como había sido un vuelo largo, estaba revisando muchos mensajes de mails, textos. No estaba viendo la ciudad, sino que estaba siguiendo el Google Maps. Eventualmente llego a la cafetería, hago la fila, anoto en una tableta lo que quería, lo cual no es ninguna tecnología que te deslumbre, pero anoto lo que pido y paso la tarjeta, y en eso me dicen una voz que me sonó rara, media metálica, me dicen, ya está su pedido, y levanto la mirada y lo que veo casi me da un infarto. Era un robot el que me había atendido. Esto fue hace 2 años en Silicon Valley. Wow. Café X se llama. Lo grabé y lo que me decían lo puse en Instagram, en una de las historias está ahí guardado. Y cuando me voy, el robot mueve el brazo metálico, hace así, o sea, canchero encima, o sea, se despide. Entonces yo decía, esto fue hace 2 años. Esto no es algo una película que vi, esto me pasó hace 2 años. Digo, ¿cuánto falta para que ese robot esté en todos los Sweet and Coffee en el Ecuador? Para que vayas a McDonald's y algo más o menos parecido sea. Entonces, hay un futuro que es ahora, ¿no? Lo cual tiene algunas connotaciones hasta en el ámbito de las leyes laborales, que son leyes muy del pasado. Pero con respecto al tema de la energía fotovoltaica, es la misma historia, es ya. Nosotros vendemos plantas fotovoltaicas para casas, para negocios. Y la gente me dice, no, es que eso se recupera en 10, 12 años. Los negocios recuperan su inversión en 2, en 3 años. O sea, ya los tiempos han cambiado. De hecho, esta misma universidad entiendo que tiene su propia planta de generación fotovoltaica. No me la compraron a mí, lo único mal. Pero bueno, es parte ya de... Y la historia, es chévere esta historia rápida de cómo me metí en ese negocio. El negocio de mi familia es temas de iluminación, pero no estábamos en paneles fotovoltaicos. Entonces, en el año 2014 me invitan a Israel. Yo recomiendo, si el que no ha ido a Israel, vayan a Israel. No es un viaje fácil porque es un viaje bien lejos, pero vale la pena hacer ese viaje, ¿no? Y de hecho, cualquier emprendedor viaje todas las veces que pueda porque siempre vienes con ideas, llevas ideas. La verdad que la mejor forma de sacar ideas para negocios es viajar. En todo caso, viajo a Israel y me llevan a un rooftop 6 de la tarde en Tel Aviv. Estoy ahí en Tel Aviv, en el rooftop, 6 de la tarde, me estoy tomando una cerveza y miro hacia el horizonte, digamos, y todas las casas brillaban, ¿no? Como que si tuvieran, no sé, platino, oro. Digo, ¿qué es eso que brilla? Y ahí me dijeron, paneles solares. Y me llamó esto era el año 2014, 7 años atrás. Me llamó la atención que no es que eran unas cuantas casas, eran todas las casas, absolutamente todas. Y yo decía, ¿cuánto falta para que en Ecuador pase la misma historia? Entonces, ahí arrancamos nosotros con el negocio ya hace algunos años atrás de paneles solares. Y al día de hoy, pues la empresa es una de las pioneras y de las que más plantas fotovoltaicas diseña e instala a nivel nacional. Sí, nos parece una excelente idea de que usted quiso implementar esta energía solar en el Ecuador, ya que no hay muchas y su empresa, como usted menciona, es una de las más destacadas dentro de este ámbito. Claro, y así como usted comentó, nuestra universidad es la primera en tener este ámbito de la energía fotovoltaica, que contamos con 1.889 paneles solares. Y como usted sabe, todo esto lo hacemos con un solo propósito, la energía limpia. Así es, eso es clave para el futuro y para el presente y generar ahorro, que es bueno para todos. Queremos conocer más de Pablo Arosemena. Por esta razón, nuestro equipo de Expertise ha convivido un día lleno de actividades con él. Acompáñenos en la siguiente nota. En este día en Expertise lo pasamos desde la gobernación del Guayas. Conoceremos un poco más del día a día de nuestro gobernador, Pablo Arosemena. Veamos al gobernador dando unas palabras para el plan piloto aquí en el suburbio.
placer y un aplauso para Guayaquil Sin Pateo. Y eso fue todo de un día con Pablo Arosemena. No se olviden que eso y más lo podrán ver aquí en Expertise. Sin duda fue un día maravilloso. Gracias, Pablo, por compartir junto a nuestros compañeros. Ahora sí, damos inicio a nuestro segmento Lo que nadie conoce. Pablo, aquí tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. Ya. ¿Escribir o ver películas? Ver películas. ¿Barcelona o Emelec? Emelec, ¿Labor social o ser empresario? empresario. Frase que usted considere icónica. Haz que las cosas pasen. Qué bien. Ahora pasando al lado familiar, ¿cómo ha logrado complementar a su esposa Michelle en cada uno de los retos que ha conseguido a lo largo de su vida? Esa es una muy buena pregunta, porque si uno no tiene el frente interno sólido, se derrumba todo, ¿no? Entonces, hay creo que dos decisiones importantes que uno tiene que tomar. Hay muchas, pero dos de las más importantes, y esto lo decía mi mamá. Una es qué carrera sigues, porque el resto de tu vida vas a comer mucho o poco en vas a función de vivir si de te ello. equivocaste o acertaste en la Exacto. carrera. Y la segunda es con quién te casas. Va a ser tu partner in crime, digamos, ¿no? Va a ser tu compañero, tu compañera durante toda la vida. Entonces, súper importante meterle mucha cabeza a Sí. eso. Y han demostrado ser una pareja sólida, como usted mencionó, ya van a cumplir 20 años. Casi, sí. Fruto de este amor han concebido 4 hijos. ¿Qué actividades les gusta realizar en familia? Ir a la playa, por ejemplo, ahora si hay un feriado, ir a la playa, Punta Blanca, eso es lo que Claro. hacemos. Eso es lo que más disfrutamos. Sobre todo viajar, donde se comparte más momentos juntos. Sí, sí, Claro. eso es lo que más disfrutamos. Como son hijos pequeños, pues les encanta hacer relajo y disfrutan ese tipo de viajes. En la familia siempre aprendemos cosas. ¿Cuál usted considera que son 3 valores que lo representan como esa esencia de persona? A ver, yo les digo a mis hijos la verdad, digamos, no pierdan el tiempo mintiendo, digamos. Mentir te hace perder el tiempo. Entonces, di la verdad. Esa es una cosa. Pudiéramos encapsularlo como honestidad. Les hablo del valor de ser productivo. Siempre les digo eso. Desde que mis hijos eran chiquitos, por ejemplo, Juan Sebastián, que es el mayor, que tiene 18 años ahorita, yo en el cuarto de él le hice 2 letreros. Uno que decía producción, y el otro decía consumo. Entonces, en el televisor que había en esa sala de estar, le ponían, había una de estas hojitas post-it que dicen consumo. Y donde tenían la tableta para como computadora, digamos, ahí le ponía producción. Entonces yo le decía, mira, para poder consumir en la vida tú tienes que primero producir. Entonces el valor de ser productivo. Te parecerá un poquito ya obsesivo, compulsivo, pero a ese nivel, digamos, de pedagogía he llegado experimentando con mis hijos. Entonces te diría la honestidad, el valor de la productividad y el valor de la libertad también. Yo creo que el ser humano, el hábitat natural del ser humano es la libertad. Para poder desarrollar todo nuestro potencial tenemos que ser libres. Ahora, esa libertad, como le decía el tío de Peter Parker, ¿no? Viene con responsabilidad y hay que hacerse cargo, ¿no? Entonces, cuando alguno de mis hijos quiere un permiso o algo, está muy bien, pero ¿de qué más te vas a hacer cargo en tu vida? Yo creo que eso es importante, el inculcar el valor de la libertad con la responsabilidad para tener gente que sea autónoma. Lo contrario de ser autónomo es ser dependiente de un tercero. Mientras más independiente tú seas, más feliz vas a ser en la vida. Y justamente esos valores que usted resalta se forjaron obviamente en el transcurso de su vida. ¿Qué valores caracterizan a un empresario? A ver, un empresario es una persona innovadora en el sentido de que tiene que hacer las cosas de forma distinta. No tienes que inventarte el iPhone, pero tienes que pensar una forma distinta. Ideas creativas. Sí, ideas creativas de cómo vender algo de una forma distinta, una forma comercial. A veces la gente cree que tiene que inventar, o sea, como que crear algo, ¿no? Pero no tiene que ser un producto necesariamente, puede ser crear una estrategia de marketing. Crear tu propia esencia, una Claro, esencia exacto. única de ti mismo. Correcto. Entonces, te diría que ese es el principal valor, la capacidad de poder innovar o crear cosas diferentes, la capacidad de diferenciarte, ¿no? De lograr lo que sea que tú estás haciendo que sea diferente a la manada. Y luego,
un empresario es una persona que tiene gran capacidad de administración. Administrar no es fácil, administrar es difícil. Administrar tiene que ver con poder lidiar con personas, motivarlas, controlarlas, dirigirlas, organizarlas. Y un buen empresario es una persona que sabe formar grandes equipos. Y esa es una oportunidad que uno tiene en la universidad. Todavía no eres empresario, pero ya puedes aprender a armar equipos. Y esa habilidad te va a servir toda tu vida. Entonces, ¿qué reflexión le brindaría a la comunidad estudiantil que está iniciando su camino al mundo profesional? Que emprendan y aprendan al andar. Emprender no es poner un negocio, digamos, necesariamente, así voy a abrir un local de lo que sea. Emprender tiene que ver con, voy a hacer una cuenta de Instagram de negocio, eso sí puedo hacerlo, entonces voy a tener una identidad digital que me permita tener un negocio virtual. Yo creo que no importa la profesión en la que tú estás, tú deberías estar en capacidad de eso. Un buen amigo mío es Andrés Buchmer, que es periodista en el ámbito deportivo, y él dice que yo he sido una de las personas que le ha dado uno de los consejos claves en su vida. Entonces, como él me ha dado esa licencia, pues voy a contar algo. Alguna vez conversando con él, yo le decía, tú no solo eres periodista, tú eres un emprendedor deportivo, porque él es una persona muy creativa y que crea muchos negocios. Y él algún día me decía, no sé qué hacer con todas estas ideas. Y yo le decía, Andrés, tú lo que tienes que hacer es crear tu propia empresa, tu propia agencia. No puedes ser solamente una persona natural emprendiendo, tienes que crear tu propia identidad corporativa. Tienes que crear una empresa de agencia, de marketing deportivo. Y bueno, me acuerdo que él se quedó viendo, estábamos en una cafetería y me dijo, pero es que es obvio, no sé por qué no lo he hecho. Y lo hizo y y le ha ido muy bien. Entonces, creo que un emprendedor es una persona que está haciendo que las cosas pasen en cualquier ámbito de acción. Puede ser periodista, puede ser doctor, puede ser abogado, no solamente tienes que ser hombre de negocios para poder emprender. Sí, no importa qué tan pequeño sea el emprendimiento, sino arriesgarse e ir con todo, ¿no? Eso es lo más importante. Tener ganas. Exacto. Gracias, Pablo, por acompañarnos en esta entrevista. Realmente es un honor. También gracias a todas las personas que están sintonizando nuestro programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de Expertise.